Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy le damos la bienvenida al director general del Banco de Comercio Exterior, Francisco González, a quien nos da un enorme gusto recibir para hablar de las perspectivas hacia adelante. Francisco, bienvenido, gracias. Muchas gracias, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias. Señor Quintana, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido, Paco. Don Víctor Piz, ¿cómo está Gracias, usted? Leonardo. Gracias por estar aquí. A ver, director, porque corren versiones de que la banca del Estado se hace una sola, de que todas estas instancias que a lo largo de muchos años, yo estaba tratando de revisar el dato de cuándo se fundó Nafinsa, pero creo que Nafinsa tiene 50 años, ¿no? No sé cuántos. Más. O más. 85. 85. Casi. La nueva administración, el gobierno entrante, ha enviado algunas señales de la recomposición o la reestructuración de esta banca del Estado que presta diferentes servicios. ¿Qué información tienen ustedes en el Banco de Comercio Exterior? Bien, primero hablando un poco de la historia, efectivamente la Banca de Desarrollo nace hace 80 años más o menos, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, con una visión muy interesante. El Banco Nacional de Comercio Exterior, por ejemplo, es el segundo banco a nivel continente americano que se dedica al comercio exterior. Ubiquémonos, en esa época era un banco en el que el comercio exterior eran quintales de café. Sí, claro, claro. Entonces, Sí, sí. realmente era un banco de 20 personas, era muy pequeño, muy reducido, pero también Nacional Financiera se funda como una financiera para los hogares, para comprar casas. Banobras también se constituye para infraestructura. Entonces, una serie de bancos se constituyen en esa época para darle un crecimiento y desarrollo al país. Va avanzando el tiempo y posteriormente, en los 60, 70, Banco de México crea una serie de fideicomisos que se vuelven mucho más activos en ciertos nichos. Fonatur es uno de ellos. Fonatur, en su momento teníamos Fomex, en su momento había una serie de Fogaín, una serie de fideicomisos que apoyaron precisamente el desarrollo con otro aspecto, con créditos a la iniciativa privada. Después, en los 70s, 80s, se empieza a dar, básicamente en los 70s, la fusión de algunos de ellos, y en los 80s se culmina la sesión de fusiones de fideicomisos con bancos. Nunca ha habido un solo banco que fusione a otro banco. Entonces estos fideicomisos se van integrando y en esta historia viene siendo que los que tenían las mismas funciones o funciones semejantes. Nunca aquellos que uno que se dedicara a agricultura y otro a comercio exterior, o uno que se dedicara a la parte de vivienda y a la parte de infraestructura. O sea, realmente había sido siempre buscando el mismo objetivo. Es decir, áreas muy especializadas, Correcto. digamos, ¿no? Correcto. Que es el caso de ustedes. Correcto. Es decir, ustedes no se meten en infraestructura o no se meten a vivienda o no se meten a otro. Autotransporte, o sea, realmente tenemos funciones distintas y en ese sentido aquí viene lo importante, poderse especializar. En el caso del banco, nosotros nos hemos especializado y tenemos la necesidad de ser sastres de los créditos que otorgamos. Estructuramos sastres, trajes a la medida, estructuramos créditos específicos. ¿Por qué? Porque tienen que tener condiciones especiales los proyectos de desarrollo que estamos impulsando. En el caso del resto de la banca de desarrollo o de otros de banca de desarrollo, se dedican a hacer más bien la parte un poco más masiva. Yo diría hacer camisetas, polos. O sea, el punto al que voy es que cada quien tiene una función distinta. Todos tenemos misma tela y mismo hilo, el dinero, pero tenemos objetivos distintos y lo hacemos de distinta forma porque se necesita un traje distinto, una prenda distinta para cada una de las actividades. Con la reforma financiera en esta administración, Paco, también cambió un poco el alcance de la banca de desarrollo. Más allá de que antes no se exigían resultados, se justificaba el propósito social o para el nicho específico que abordara la banca de desarrollo. Esto cambió en alguna medida con la reforma financiera, se le dio más autonomía a la gestión de los propios bancos y se demandan resultados, se demanda que la banca no le cueste al gobierno. ¿Cómo cambia esta visión, la operación misma de Bancomex? ¿Cómo lo cambió en los últimos años? Así es, con mucho gusto. Anteriormente, hablemos cómo operaba la banca de desarrollo. Era como una gran bolsa de dinero que se ocupaba para desarrollar
específicamente algún área o para tapar algún hueco que se había generado en algún momento en la economía. A partir de la reforma financiera, nosotros contamos con un capital y tenemos que ser rentables y sustentables, esto es generar suficiente capital para seguir creciendo. Somos rentables en el sentido de que si otorgamos un crédito malo por accidente, pues tenemos que pagarlo, o sea, operamos igual que la banca comercial en ese sentido, pero llegando a los nichos y a los lugares donde la banca comercial no puede o no quiere atender. En ese sentido, nos hace un poco más especialistas, nos hace a veces tomar un poco más de riesgo. También se tienen ciertas ventajas, o más bien muchas ventajas, en esta autonomía de gestión, porque tenemos un consejo de administración que lo que ve y vela es precisamente por la sustentabilidad y el cumplimiento del mandato del banco. Antes no era así, es decir, prestaban, impulsaban actividades productivas de distinta índole, pero si había, si había cartera vencida o algo, el banco la asumía. Ahora, después de la reforma, como dice Enrique, ustedes tienen que recuperar el patrimonio prestado, el crédito otorgado, ¿lo entiendo bien? Así es, en este sentido nosotros tenemos que pagar de nuestras utilidades aquellos errores que se han tenido. Cosa que, por cierto, en el Banco Nacional de Comercio Exterior, durante toda su existencia, nunca ha tenido un quebranto que haya tenido que ser cubierto por el gobierno federal. Cosa que otros bancos sí, y si nos remitimos a las crisis anteriores, la crisis del tequila, etcétera, todos los demás bancos sufrieron un problema mayúsculo y solo Bancomext se mantuvo firme. Esto los hace mucho más eficientes, ¿no es cierto? Así es. Ese es el propósito. ¿Cuál es la señal sobre los nombramientos que hizo el presidente electo hace unos días para los reguladores financieros, las instituciones de banca de desarrollo? Eugenio Nájera será el director general de Nacional Financiera y de Banco de Comercio Exterior, y la lectura que hicieron muchos fue que se van a fusionar. Creo que sería, como señal, sería preocupante, ¿no? Que no se preservara Bancomext como tal, porque hay que considerar que también se anunció que va a desaparecer ProMéxico. Entonces, como que ese brazo que ha sido muy importante en los últimos años para promover exportaciones, atraer inversiones extranjeras, pues dejaría de funcionar en el nuevo gobierno. ¿Cuál es la señal que tiene Francisco González en ese sentido? Yo creo que hay un interés importante en continuar con el impulso bajo nuevos modelos. Obviamente yo, como exdirector general de ProMéxico, apoyo el modelo de ProMéxico, pero en la actualidad se está revisando la posibilidad de apoyar a las empresas desde las embajadas. Yo creo que todos los modelos son viables. Hay que estudiarlos, hay que revisarlos y hay que analizar a fondo quiénes van a estar ahí. A fin de cuentas son las personas las que hacen posible esto. Y en el caso de Bancomext con Nafin, si nos remitimos al 2006, en el 2006-2008 que se planteó esta fusión, el Banco Nacional de Comercio Exterior venía muy golpeado de las crisis anteriores. ¿Por qué? Porque nunca había sido rescatado. Todo lo había pagado con su propio capital, tenía una cartera vencida de 10%, tenía utilidades muy, muy bajas, tenía un problema de un grupo de trabajadores muy, muy grande, del cual también se quedaba todo ProMéxico dentro del banco. O sea, el banco soportaba la actividad de promoción del país. Esto significaba también un costo para el banco. Y luego se dividió eso, ¿no es cierto? Se dividió ahí, y aparte de esa división, pues era de todos modos un banco que había sufrido esta parte de años que no había sido rescatado. Hoy en día somos un banco sólido, un crecimiento muy, muy fuerte. Hemos crecido cerca de 350% en los últimos años. Hemos tenido, más o menos 3.5 veces del origen a lo que se tiene ahora. La parte del capital es un capital sólido que nos permite seguir creciendo con emisiones de bonos muy novedosas, en los que también nos permite continuar sólidos. Y esto significaría... ¿Cartera vencida? Cartera vencida 2%. 2%. Menos que el promedio, menos que la banca en general. Esto menos del sector empresarial inclusive, o sea, más estrictos me gusta ponernos, somos realmente eficientes. Pasamos de 159 millones de dólares por trabajador a 520 millones de dólares. Esto es una cuestión de eficiencia sumamente fuerte. Pero aquí no vería la necesidad, desde un punto de análisis matemático, financiero, no tiene razón de ser la suma de dos instituciones que están bien. Cuando una se rescata, otra puede ser. Cuando se suman dos que están muy bien y en nichos distintos, lo más probable es que haya destrucción de valor.
Ay, pero esto es muy importante. Y te refieres, por supuesto, a Nafinsa. ¿Nafinsa también está muy sólida? Tendríamos que revisar los números. Yo creo que en este sentido el Banco Nacional de Comercio Exterior está muy, muy sólido. El Banco Mext sigue creciendo, sigue teniendo un grupo de sectores que están bollantes, que están creciendo como turismo, como energía, como naves industriales a un ritmo muy, muy fuerte. Y en el caso de Nafin creo que la parte de garantías ha sufrido un golpe, igual que nosotros, porque garantías, la parte de segundo piso, bajó mucho el monto que se tenía contemplado para el apoyo. Sería muy importante, nada más, perdón Enrique, pero yo ibas a eso, lo sé, pero decirle al público para que entienda muy bien, porque a veces es muy elevado esto, ¿qué hace Bancomext? Bancomext le presta e impulsa actividades productivas de muy diversas índoles para lanzar exportación al extranjero. ¿Lo estoy diciendo bien? Así es. Algo importante, esa es nuestra actividad primordial, la parte de impulsar el comercio exterior, las exportaciones de empresas mexicanas. También apoyamos la parte de la inversión extranjera directa de mexicanos en el exterior y de extranjeros en México. Tenemos también algo muy importante que es la parte del apoyo a la compra de maquinaria para mejorar la productividad. Este es un factor de desarrollo para el país muy importante. ¿No hay ningún otro banco de la banca de desarrollo que realice esta actividad? No. Ninguno. Nafinsa no hace esto. No. ¿Ustedes han recibido instrucciones o señales claras de integrarse y de fusionarse? No. Aquí el punto ha sido claro. Los sectores de negocio de lo que se llama frontline, de los servicios que damos a los sectores, atendemos nosotros a empresas directamente, atendemos a empresas a través de bancos también. Deben de seguir estos nichos de negocio porque tenemos el análisis adecuado. Comentaba, como sastres sabemos qué hacer para cada uno de ellos. Es muy distinto estar en contacto con un banco en Arabia Saudita, con reglamentación tipo Sharia, a un banco chino para ver cómo podemos hacer el intercambio. Este tipo de esfuerzos que se han llevado a cabo durante años son exclusivos del banco y son no nada más el contacto del teléfono, sino de la gente que está laborando ahí y que lo puede llevar a cabo. Sin embargo, no es la primera vez que se habla de la fusión. Ya hace algunos años se platicó, de hecho, inicialmente se dio luz verde para que hubiera esta fusión de Nafin Bancomext. ¿Por qué esta tendencia? ¿No tenemos desde el gobierno claridad respecto a la relevancia de la especialización en comercio exterior, que es una actividad financiera diferente al resto por su naturaleza, por características? ¿Por qué esta tendencia? Mejor concentremos Nafin y Bancomext, Paco. Yo creo que en esa época fue la parte de que era un banco que estaba frágil y no había interés de capitalizarlo. En la actualidad habría que preguntarle al equipo de transición y al presidente electo, pero yo creo que puede ser alguna información relativamente en desarrollo. Todavía no se tiene toda la información de lo bien que lo está haciendo el banco, de los bienes que está dando el banco, no le cuesta al país, del desarrollo que está teniendo las empresas, del efecto, por ejemplo, les voy a poner en el caso turístico, de 1 de cada 5 de las nuevas aeronaves son financiadas por el banco. Estos son cerca de 20,000 asientos más o menos, que se traducen en 18 millones de pasajeros. Vamos a repetirlo porque lo dice así como muy rápido. Uno de cada 5 nuevos aviones de aerolíneas mexicanas, ¿de todas? ¿De todas? Ha sido financiado por el banco. Exactamente. Aeroméxico, Interjet, Volaris, etc. De todas. No. Han sido financiados por ustedes. Ese financiamiento en alguna fase, porque hay distintas fases de financiamiento de aviones. Eso significa que son cerca de 18,000 asientos que hemos financiado. Enorme. Y esos 18,000 asientos se traducen en 18 millones de pasajeros. Cuya derrama económica es enorme para la industria, por supuesto. Y no nada más es la parte del apoyo que se tiene en el efecto turismo, sino también se reduce el uso de combustible, porque son aviones más nuevos, menos ruido, o sea, una serie de ventajas que se tienen y obviamente seguridad para el pasajero. Vamos a la parte hotelera. Hemos financiado en los últimos años cerca de 18,000 habitaciones. ¿Qué significa? Le llaman 18,000 llaves. Es mucho más de lo que es todo Puerto Vallarta. Es como si hubiéramos... Sí, Puerto Vallarta creo que anda por el orden de los 6 o los 8,000 habitaciones. 11,200. 11. Es impresionante también con respecto al Cabo San Lucas, o en el caso de un Puebla o de un Querétaro, 3 veces la ocupación hotelera con financiamientos directos del banco.
o en la parte de energías renovables. En energías renovables hemos financiado 5.5 gigas, 5.500 megas, que es la unidad más común. Esto equivale al 75% de las energías renovables del país. O sea, en ese sentido, el impacto que ha tenido el banco ha sido muy, muy fuerte. Y yo creo que en ese sentido hay que aprovechar, hay que multiplicar todavía más el efecto que tenemos. Tenemos un buen capital, un índice de capitalización de 17.8%, cuando al principio de la administración estaba en 14%, cuando en aquel momento estaba en términos para intervenir precisamente. Entonces es un banco distinto, sí llega al mismo Banco Nacional de Comercio Exterior, SNC, pero sí es un banco con números muy potentes los que están ahora, un banco muy reconocido en el mundo. Acabo de estar en China, por ejemplo, y en China nos identificó el ICBC. Es el banco chino, es el banco, por cierto, más grande del mundo. Nada más tiene 700 millones de cuentavientes. Nada más. Y nos identificó como el puente, no nada más hacia México, hacia América Latina, al Banco Mext. A Bancomext. Entonces, las relaciones que tenemos créditos que les damos nosotros a ellos, a bancos chinos, japoneses, coreanos. El banco ha tomado una relevancia en ese aspecto muy importante, pero también hacia Centro y Sudamérica, con lo que es Alianza del Pacífico, o hacia países árabes. Siguiendo esta línea de lo que menciona Enrique, que me parece fundamental, o tratar de profundizar en ello, ¿no existe esta percepción de que se gasta mucho, o son aparatos del Estado grandes, costosos, etcétera, y si los compactas y los reduces, sigues prestando las mismas funciones y te cuesta menos? ¿Es esa un poco la reflexión? Podría ser, pero en realidad es, en términos de, lo comentaba Paco, en términos de préstamo por empleado, digo, es realmente un organismo chiquitito, casi si lo comparas con cualquier institución bancaria comercial. No sé, ¿qué parámetros hay, Paco? Así es, tenemos 3 sucursales, México, Monterrey, Guadalajara. Tenemos un índice muy bajo en lo que viene siendo el gasto de administración. Les puedo comentar, se pueden hacer comparativos de sueldos actualmente, no nada más con la reducción que viene, sino actualmente estamos a una tercera o quinta parte de la banca comercial. En la parte de costos tenemos en este sentido, al ser una institución esbelta, somos 540 colaboradores, con un índice tan alto de créditos, permite realmente ser eficientes, ser rápidos, porque esa es la otra. A veces tardas... Que no se tarde 6 meses. Claro. Las respuestas lo saben los clientes, somos rápidos respondiendo. A veces no, pero también respondemos lo que se puede y no se puede. Y en ese sentido, no creo que haya un banco, en el último análisis que hice fue en el mes de enero, que tenga, porque son los anuales, los números anuales que tenemos, que tenga un nivel de eficiencia tal como el del banco. O sea, tu recomendación como director, digo, de todos modos tú entregas, ¿no es cierto? Así es. ¿Tu último día es el 30 de noviembre? Así es. Y tú entregas. Así es. Y tu recomendación a la nueva administración sería no fusionar. Mi recomendación es aprovechar los bancos de desarrollo al máximo, porque multiplicas. Tú cuando pones un peso de presupuesto, se gasta ese peso de presupuesto. Cuando metes un peso de garantías para un proyecto, se multiplica por 10, 15 o 20. Tenemos un grupo, del cual, por cierto, Bancomext es fundador, se llama, es un grupo REGAR a nivel iberoamericano, es una red de instituciones de garantías. Esta red que se tiene busca las mejores prácticas. Bancomext tiene unas de las mejores prácticas. También, por cierto, NAFIN y FIRA tiene buenas prácticas en este sentido, o sea, somos parte de ello. Pero la parte de garantías que se está buscando en el mundo, en el caso de Portugal, 80% de los créditos a la pequeña y mediana empresa son a través precisamente de garantías a instituciones financieras. Entonces es un brazo muy, muy fuerte que al reducirlo de alguna forma tiene un impacto negativo. La otra situación son las nuevas reglas de Basilea. Las reglas de Basilea están apretando, son las reglas bancarias mundiales, buenas prácticas, llamémoslo así, están limitando el uso de las condiciones para que se puedan dar créditos a largo plazo. Los bancos tienen que meter mucho capital para poder dar créditos a largo plazo. Los proyectos se llevan muchos a largo plazo.
una cuestión de energía no se puede dar Largo 2, 3, plazo, 7 15, años. 20 años. 15, 20 Por ejemplo. años. Lo mismo un hotel. O sea, para que arranquen los grandes proyectos de la nación se necesita plazo. Y eso es lo que está haciendo, por ejemplo, el banco. Somos muy buenos en plazo, somos competitivos en tasa. A veces la banca comercial nos quita clientes, a veces nosotros les quitamos clientes. O sea, no es la tasa la que está jugando. Está básicamente las condiciones y la estructura. Que es plazo, son condiciones al principio de pagos chicos, luego más grandes, de acuerdo al proyecto. O sea, realmente cuando da el proyecto es cuando uno debe cobrar, no cobrar parejo, por ejemplo. Entonces, estas condiciones generales creo que son muy importantes de que se continúen, que la parte de garantías, que es un brazo muy fuerte, se exponencie, se use más todavía. Vamos a hacer una pausa, si nos permites, Francisco. Estamos con el director general de Bancomex, el Banco Nacional de Comercio Exterior, en esta perspectiva hacia la nueva administración. Mensajes, volvemos. Estamos de regreso, Francisco, muchas gracias. Para cerrar este punto, entonces, no hay, ya el señor Nájera Sí. ya se presentó con ustedes Así es. y él asumirá la dirección el 1 de diciembre. Eugenio Nájera, sí. Exactamente. De las dos instituciones. De las dos Nacional Financiera, instituciones. Banco de Comercio Exterior. Y esto hacia afuera se lee como una fusión. Ustedes lo que saben es que no es una fusión, sino que hay servicios de back office compartidos. Así es. La idea es, el banco va a mantenerse. Les voy a poner aquí una cuestión símil que yo estoy tratando de entender, como es el KfW en Alemania. En Alemania se creó un grupo financiero, como lo sabe aquí en México, un grupo financiero de la banca de desarrollo. Esto permite contener la parte del gasto, lo que sí pudiera ser un problema, en un corporativo. Tener ciertas áreas en ese corporativo y la parte de negocio especializado que va desde crédito, jurídico y por supuesto promoción, viene estando independiente, con condiciones independientes y formas independientes de operar. Así está funcionando KfW. Recientemente, hace un año, hizo lo mismo Polonia. Y hay muchos bancos en el mundo que están buscando tener ese tipo de impacto. ¿Cómo? Sí, juntando y controlando para que no se dupliquen apoyos, para que no haya que uno llegue por un lado y otro por el otro y se gaste tiempo, dinero y esfuerzo, sino que se tenga un corporativo a nivel banca de desarrollo que esté controlando todo. ¿Los hace más eficientes? Definitivamente. Estamos en la era digital también, ¿no? Y dada la característica del banco, las operaciones que realiza, la relación que tiene con los exportadores, es muy importante el tema de ciberseguridad. El sistema bancario mexicano ya ha tenido algunos eventos este año complicados. Bancomex tuvo uno, pero el final terminó siendo feliz en el sentido de que se pudo... Lograron controlarlo. Exactamente. Aquel de Japón, ¿no es cierto? Corea. Corea. Pero ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el desafío que impone pues este avance de la tecnología y la vulnerabilidad al que quedan expuestas las instituciones financieras? Por supuesto, mucha precaución, mucho cuidado, pero tenemos que seguir trabajando. Es un nuevo entorno. La ciberseguridad se ha vuelto un aspecto clave en el banco. Somos el único banco a nivel sistema bancario mexicano que al 100% de los colaboradores les dimos un curso. A veces, aunque no lo crean, el virus entra por un correo que le llegó a uno, Sí, claro. que lo abrió. Ese es el más frecuente. El punto es, todos lo saben, lo ampliamos a familias para que también sus familias sepan de la parte de seguridad, porque pues alguien puede infectar alguna computadora del papá, de la mamá. Entonces, en este sentido, primero es la conciencia que ciberseguridad es algo que nos puede pasar a todos. No nada más en la tarjeta de crédito, sino en muchas otras cosas. Entonces, estamos bastante sólidos en esa parte formativa. Continuamos en la parte de ciberseguridad, obviamente con sistemas. En la actualidad ya no tiene sentido tener lo que se llaman firewalls nada más. Firewalls, para ponerlo en términos prácticos en casa, es como poner un alambrado o subir la reja. La gente se brinca. Es lo que tenemos ahora son cámaras con sensores.
Tenemos como policías buscando en el software si hay alguna cosa rara y también si algo está fuera de su lugar. Entonces son nuevos sistemas como las cámaras de seguridad que están buscando que no haya ningún cambio no autorizado por nosotros. En ese sentido también nos sentimos a la vanguardia. No significa que no pueda pasar nada. En la actualidad debemos de estar claros que cualquiera de nosotros está sujeto a un ciberataque. Debemos de tener en ese sentido esa humildad, pero esa también pies en la tierra para estar activos en todo lo que se requiere con nuevos sistemas, nuevas formas de monitoreo y también tener desde auditoría, desde sistemas, desde Contraloría Interna, los equipos de talento necesarios para que estén monitoreando todo. Y en ese sentido tenemos muy sólida la infraestructura y los procedimientos y estamos, digamos, listos o mejor preparados para enfrentar cualquier impacto. ¿Tienen sus espías buenos? Es decir, Exactamente. que están en el ciberespacio, que exactamente. prueban Exacto, sí. la Digo, lo están seguridad. haciendo ahora los bancos, ¿no? Exacto, te mandan un correo desde tu área misma de informática para ver si lo abres y incurriste en alguna falta, porque no debes de abrir correos que no estén autorizados. O sea, hay una serie de medidas, como dices, Protocolos. hackers autorizados, como comentas, espías propios que están revisando todo. Tenemos un muy buen sistema en ese sentido. Nos acercamos a los especialistas en Estados Unidos, en América Latina y en México tenemos muy bajo nivel. No de especialistas, los especialistas sí están aquí, pero de uso de sus especialistas. Entonces, creo que en ese sentido estamos muy sólidos, pero no nos quedamos con miedo en el sentido de nada más poner bloques y poner espías, sino avanzamos en fintech. Tenemos 4 aplicaciones fintech, en eso también nos hace el único banco de desarrollo con aplicaciones fintech, porque estamos buscando cómo poder ir avanzando en la siguiente ola de tecnología. Sí con la precaución de ciberseguridad, pero sí con los avances, el blockchain, estamos avanzando para poder tener transacciones con blockchain hacia el resto del mundo. Esto lo va a hacer mucho más fácil, eficiente y seguro. Estamos buscando la parte concreta de cómo podemos meternos a aplicaciones que tengan efectos concretos en supervisión, en regulación. Entonces, seguimos avanzando, les decía, 4 en la actualidad, seguimos con más en el pipeline, en este laboratorio que tenemos para seguir haciendo más, que por cierto en banca de desarrollo es muy difícil hacerlas, porque las tenemos que desarrollar, no las podemos comprar. No las puedes comprar, la ley no lo permite. Uno de los retos que también existen, Paco, es el llegar a cada vez más empresas, porque existe la visión para los empresarios que nos escuchan que servicios de Bancomex son para los grandotes y es la visión. Ha estado tan concentrada la exportación mexicana en un grupo no muy grande de empresas que existe la sensación de que una banca de desarrollo como Bancomex básicamente es para los grandes exportadores o los grandes importadores. ¿Qué tanto se ha avanzado, por ejemplo, en el financiamiento a la proveeduría? Porque hay muchas empresas pequeñas, medianas, mexicanas, que son proveedoras de exportadores. ¿Se ha alcanzado a este segmento? ¿Cómo estamos ahí? Ahí tenemos un desarrollo claro, que es un factoraje para la parte de apoyo a la cadena de valor. En la parte nacional, a aquellos exportadores que sabemos que el crédito cuando uno exporta a Europa se va a 60, 90 días y lo mismo reflejan hacia atrás. Entonces la pequeña y mediana empresa que es proveedora de esta cadena de valor, pues se vería en problemada. Nosotros estamos facilitando a través de este factoraje que puedan cobrar antes, pero los de la cadena de valor. Pero también estamos apoyando al exportador pequeño y en eso es algo muy importante. El exportador pequeño que manda algunos productos a un país lejano, que pudiera ser Egipto, que pudiera ser Marruecos, que pudiera ser a lo mejor algún país africano como Nigeria o mismo Colombia o Chile, lo que necesita es un apoyo precisamente también de cobranza. Somos parte de una cadena que se llama FCI, que también nos ha premiado en 2 ocasiones, en 2015 y 2017, por la operación que tenemos de cobranza, de factorar también las facturas que se van al extranjero. O sea, si yo empresa vendí en algunos de estos países que comenté o algunos más, nosotros nos encargamos de correr el riesgo y cobrar ese dinero, desde $50 la factura. Entonces, eso es un apoyo muy importante porque a veces no se exporta, el pequeño dice, ¿y si mando y luego no me pagan? Entonces pasan con nosotros y en ese sentido les garantizamos el cobro, obviamente
con las condiciones del producto que se especificaron, pero esto facilita mucho el poder realmente para la pequeña empresa poder exportar en el mundo. Y suena a veces complicado, ¿no? Una pequeña empresa dice, no, ¿yo cómo crees que voy a llegar a esas cosas solamente para las grandes corporaciones? Y ustedes atienden a ese tipo y a ese nivel y perfil de empresa también. Desde empresa pequeña, empresa mediana, y aquí lo interesante no nada más es la pequeña en mercados conocidos como Estados Unidos, que lo hacemos fuertemente, por supuesto, sino a la pequeña en países remotos. A la mediana también en países grandes, en países ricos, en países de ingreso medio. Realmente tenemos ahí una matriz muy interesante, buscando apoyar a todas las empresas en todos los mercados y en todos los sectores. Tú mencionaste al principio, Víctor, este tema, y digo, no quiero ir ahí porque sé que fue una responsabilidad tuya en el pasado, pero algo acerca de ProMéxico también, ¿no? Sí, ProMéxico ya se anunció que va a desaparecer, ¿no? Y pues ProMéxico ha hecho una labor muy importante para promover las exportaciones mexicanas, para también las inversiones mexicanas en el exterior y también inversiones extranjeras en México. Entonces creo que sí, como señal, sería muy preocupante que perdiéramos a Bancomext como tal y además a ProMéxico, porque no habría una instancia, digo, más allá de lo que comentas, de que esa labor podría recaer en las embajadas, pues una figura, una agencia como tal, que la tienen muchísimos países, dedicada al comercio exterior, a las inversiones, ¿no? Pues aquí aprovecho de decirles que también fue embajador, y como embajador en Alemania, yo me apoyaba en ProMéxico y me apoyaba en Bancomext. Yo creo que es muy importante cuando uno quiere jugar fútbol de grandes, cada quien su posición. Yo no puedo estar evaluando un crédito, yo no puedo estar promoviendo una empresa y a la vez manteniendo la relación entre países si no tengo a cada quien que juegue lo que le corresponde. Obviamente a mi querido amigo Pablo Carreño le corresponde platicar de ProMéxico. Del tema, sí. Yo sí les puedo decir que la mancuerna ProMéxico-Bancomext es muy importante, porque el empresario grande llega fácilmente con Bancomext, nos conocen de años o nos conocen de referencias. El empresario chico, a final de cuentas, para exportar necesita más instituciones. Necesita también un INADEM muchas veces para la parte de inicio. Necesita, obviamente, en la siguiente etapa a un ProMéxico y en una más allá a un Bancomext. O sea, realmente la estructura requiere de una serie de instituciones que apoyen a la pequeña y mediana empresa para exportar. Habla Víctor de este modelo. ¿Cuáles son los que hay? Porque, por ejemplo, en el caso del Bancomext me viene a la mente muy rápidamente el Eximbank, que es uno de los más grandes, el de Estados Unidos, pero también en China tiene su banco promotor de exportaciones. ¿Cuáles son los modelos en el mundo que hay para la promoción de exportaciones? ¿Hay alguno donde no haya bancos, donde todo sea parte del propio gobierno central? ¿Cómo visualizas esto, Paco? No conozco ningún país, a lo mejor hay alguno, pero no conozco ningún país que no tenga un banco que apoye con el nombre que sea, Eximbank, Bancomext o Banco de la Nación, pero con el rubro exportaciones, que esté realmente apoyando a esta actividad. O sea, realmente sí es una actividad que se da en todos lados, es una actividad que a lo largo no nada más a lo largo de la historia, sino a lo largo de los modelos, en la actualidad está más de moda porque la competencia de productos se está dando mucho en la etapa de financiamiento. Si estamos viendo la parte de trenes, por ejemplo, si estamos viendo la parte de infraestructura, si vemos la parte de energía inclusive, se está requiriendo muchos apoyos del país origen hacia los productos que se están vendiendo para que los pueda comprar de una manera más fácil el país receptor, la empresa receptora. Entonces, sí es un factor, en el precio se incluye el financiamiento, es un factor muy, muy importante, porque no nada más es el sí tengo los 10 millones, pero lo tengo en qué tiempo y en qué plazo. Entonces, nosotros lo estamos viendo en las empresas que apoyamos fuera, que sí requieren, mexicanas que van afuera, requieren también este apoyo de consolidarse en el exterior. No es tan fácil ir simple y sencillamente y abrir una planta de X cosa en Nicaragua, sino se requiere también el apoyo de país, aquí hay que recordarlo. Sí, Banco Nacional de Comercio Exterior da un apoyo especial en el sentido de que pues no es tan fácil nada más meterse con el particular, sino el banco representa una institución del gobierno mexicano. Todos los países cuentan con modelos como este, como dice Enrique. ¿Europa tiene? ¿América Latina tiene? También.
Todos. En todos casos nos hemos visto agrupaciones distintas, nombres distintos, pero todos tienen un banco que está apoyando al comercio exterior. Pues en ese sentido sí sería Sí, gravísimo claro, sería muy desmontar grave. Exacto. Yo tengo una duda técnica. ¿El tipo de cambio tiene un impacto sobre los resultados del banco? Digo, guardada toda proporción, pero tenemos el ejemplo del Banco de México, que cuando se deprecia el peso frente al dólar tiene una utilidad cambiaria, tiene remanente de operación, y al revés. No sé si el banco también se vea afectado en sus resultados por esto. Sí. Tenemos cartera, a final de cuentas, que está denominada en dólares, y entonces tenemos un match en dólares. Hay que ser cuidadosos aquí. El banco presta en dólares, pero porque está haciendo un match de empresas que tienen ingresos en dólares. Entonces, en ese sentido, es como un bote que flota o baja y se mueve en ese sentido. En esa misma moneda todo el tiempo. Correcto. No tenemos mismatch. Esto significa no estoy prestando dólares porque tomé pesos. En todo momento, si pedí prestados pesos, hago un swap, lo cambio a dólares, fijo las condiciones necesarias y ya puedo prestar en dólares. Pero nunca hago y yo tomo ese riesgo cambiario, porque sería realmente un harakiri. Entonces, en ese sentido... No, claro, sería suicida, ¿no? Sí, tenemos un banco muy sano en ese sentido. No captando dinero del público, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento de Bancomex? O sea, ¿de dónde sale el dinero que finalmente es el que se presta a las empresas? Básicamente tenemos emisiones, los segures, por ejemplo. Tenemos emisiones en bolsa donde emitimos un bono a 3, 5, 7 años en condiciones preferenciales. Y si necesitamos dólares, buscamos el swap con los pesos que conseguimos. Emitimos también en el extranjero. Tenemos en el momento 2 emisiones, una 2015, otra 2016. La de 2016 es muy interesante porque es por primera vez que se hizo una emisión de lo que se llama deuda subordinada de un banco de desarrollo. ¿Qué significa? Que es un nivel entre deuda y capital que nos permite sumar a capital un monto. ¿Qué significa eso? Que tenemos más dinero para prestar. No nada más el dinero que pedimos prestado, sino un capital todavía más sólido. También en la parte de organismos internacionales juegan un factor muy importante. El BID, por ejemplo, KfW, por ejemplo, JBIC, que es los japoneses, nos prestan en condiciones especiales para proyectos específicos. Por ejemplo, etiquetado. Exactamente. ICO de España nos presta para turismo. Alguna de las comentadas KfW para energías renovables. ¿Y qué nos permite esto? Pues dar condiciones preferenciales, obviamente, y tener una situación de plazo fundamentalmente, no de tasa, condiciones que permiten hacer los proyectos más fácil. También banca comercial del extranjero nos presta dinero para poder multiplicarlo en México. Déjanos hacer una pausa nuevamente, Francisco. Estamos en la silla roja. Francisco González, Bancomex, volvemos. Gracias, Francisco, por continuar con nosotros. Vivimos una era, tratando de llevar la película a gran escala, de severo proteccionismo, parece, en el mundo, ¿no? Estas políticas del presidente Trump, de la guerra y la confrontación comercial con China, el caso del Brexit en Europa, es decir, surgen tendencias que pretenden limitar o reducir el comercio exterior, el comercio internacional. Yo estoy seguro de que ustedes, porque es el área de su especialidad en el banco, tienen como muy monitoreadas estas cosas. Se acaba de lograr el acuerdo, el nuevo TEMEC, que está aún por revisarse la firma y la aprobación por los congresos, y ahora con el resultado electoral en Estados Unidos seguramente vendrá una revisión por parte de la Cámara de Representantes, pero el punto aquí es, ¿ustedes observan esto? Es decir, hay una tendencia a que el comercio internacional esté más gravado, más vigilado, tenga más aranceles, se reduzca. ¿Observan esto? Sí, tenemos un análisis claro.
de que obviamente esta guerra comercial China-Estados Unidos va a tener repercusiones en México, algunos sectores positivos, la mayoría en el largo plazo negativos. Una cuestión de aranceles no ayuda a nadie en el largo plazo. Podemos ver ganancias a lo mejor en el muy corto plazo o en los siguientes 3 años, decir, pues le voy a vender a Estados Unidos algo que China le vendía, pero más allá de 3 años no vemos una situación muy clara. O sea, todos pierden, dirías. Todos perdemos Todos con perdemos. aranceles. Lo que sí hay que ser claros es que, mientras tanto, una línea de flotación importante para el mundo vienen siendo países que tienen tratados de libre comercio. Como nosotros. Como nosotros. Y manufactura, debo de agregar, y servicios. Porque hay quien tiene muchos tratados de libre comercio en Sudamérica, pero no tiene una línea de manufactura importante. Entonces pueden entrar y salir productos, pero no ser transformados. En el caso de México tenemos una base de manufactura impresionante. Entonces pueden llegar de varios lados y podemos tener líneas de producción distintas. ¿A qué voy? Una línea de automóviles que cumpla con las reglas de NAFTA y otra línea de automóviles que cumpla las reglas del resto del mundo. Europeas. Entonces realmente esto nos puede traer un crecimiento importante, porque van a ser reglas distintas, como si fuera el volante del lado derecho o el volante del lado izquierdo. México va a poder tener en este sentido un impacto importante de ser un poco más regulador. Si tenemos las condiciones de financiamiento, de promoción adecuadas, el país pues obviamente va a tener una posición mejor cuando termine esta guerra. En el Inter, como decía, algunos productos se verán beneficiados. En el largo plazo, si esto dura mucho, el mundo estará nada más sobrecalentado en la parte comercial. ¿Cómo se ve desde Bancomext el panorama comercial de México ahora que concluyó la renegociación del Telecán? Tendremos un nuevo tratado. Tenemos también un acuerdo en principio con Europa. Tenemos el TPP-11 ratificado incluso por México. Tenemos una alianza del Pacífico en donde podría incorporar nuevos miembros. Pues es una plataforma muy amplia de comercio exterior, pero todo el comercio sigue concentrado en Estados Unidos. ¿Cómo aprovechar esos acuerdos que tiene México en otras regiones? Les comento, en la parte de Alianza del Pacífico. En la Alianza del Pacífico acabamos de firmar un convenio entre la banca comercial y la banca de desarrollo de los países, de los Bancomext de aquella región, para poder multiplicar garantías que tenemos y poder hacer efectivas las importaciones, exportaciones entre nuestros países. Básicamente son exportaciones mexicanas de manufactura, pero en este sentido tenemos una red que estamos armando, que ya teníamos algunos puntos, pero la estamos consolidando, para que pueda haber una serie de exportaciones de manera más fácil y sencilla. Exportaciones con financiamiento claro, porque obviamente vender a cualquier país siempre llama la atención, pero la idea es que busquemos que las pymes exporten. Entonces, lo que yo veo en un mediano plazo, corto plazo en la Alianza del Pacífico, es un incremento de exportaciones fuerte. No en monto primero, muchas empresas van a empezar, pero sí en empresas. Va a empezar a haber mucha más empresa que se anime a exportar. Diversificación, digamos ahí. Diversificación importante de la pyme. Las grandes empezarán a ver condiciones, ellos tienen otros parámetros de medición, pero yo veo muy claro que pymes van a empezar a desdoblarse hacia lo que es Alianza del Pacífico. En lo que es el CPTPP, en lo que es la parte asiática, la consolidación de ventas, en breve estará ya autorizado y ya entrará en vigor, y en ese sentido se requiere una promoción mayor. Hay pocos productos que estén y se necesita que realmente se haga una labor de promoción de productos mexicanos. Son distancias muy largas, no es tan fácil para una pyme llegar y empezar a vender, son idiomas distintos, son una serie de condiciones que sí se requiere un apoyo de promoción muy fuerte, pero la diversificación está en puertas, está en ciernes. Es muy claro hacia abajo, hacia el sur, es mucho más de esfuerzo hacia la parte CPTPP, pero se ve potencialmente importante. Si pusiéramos esto en una foto, en una infografía, como hacemos en el periódico, ¿cuántas empresas mexicanas hoy exportan al mundo? 40,000. 40,000. Y de esas, evidentemente hay diferencias de tamaños, quiero suponer, las grandes, las medianas, las pequeñas. ¿Las pequeñas es el renglón más reducido? En número, las pequeñas son muchas, porque a veces se hizo una sola exportación. A veces hasta por vía Amazon o vía Alibaba mandaron alguna cosa a algún lado. No necesariamente es una exportación recurrente. Correcto. La verdad, la parte El fuerte grueso. es la mediana y en monto obviamente la grande. Y esa mediana, sectores. Sectores básicamente sigue siendo el automotriz, partes automotrices, Agrícola. eléctrico, electrónico. Agrícola es muy importante en número de empresas, en monto sigue siendo alrededor del 7 al 12%, dependiendo el año y algunas medidas en volumen y demás.
En los últimos... O sea, una automotriz. Eléctrico-electrónico ajá. y la parte agrícola sigue siendo... Serían yo los... diría agroindustrial. Agroindustrial, sí. Sí, Por algún tiempo se planteó que había una dicotomía en el modelo económico mexicano y se decía, México apostó por la exportación, por crecer hacia afuera, en lugar de ponerle énfasis al mercado interno y al crecimiento hacia adentro. Discurso de empresarios, académicos, etcétera. Parecía haber una dualidad, hay que elegir entre una y otra estrategia. ¿Sigue siendo válido eso, Paco? No, Enrique, yo creo que definitivamente las dos son importantes. No puedes crecer nada más hacia adentro, nada más hacia afuera. Yo creo que se requiere que ambos tengan un impulso, por eso en el caso de Bancomext estamos viendo de impulsar esta productividad con mejor equipamiento, y desde equipamiento médico sí, pero también equipamiento para la industria química, para la industria de los plásticos, que por cierto es muy importante en exportaciones también, para todo tipo de industrias, buscar mayor productividad. En ese sentido va a crecer también nuestro mercado interno al tener mejores formas de producir. Entonces yo creo que son dos modelos que no compiten, se complementan muy bien. A veces uno arranca más, digo, en el caso de México el comercio exterior obviamente por mucho es un factor importante en el PIB, por eso mismo es importante que las instituciones se mantengan, porque sigue siendo el pilar que tenemos de la economía. Obviamente que el otro, en el caso de la parte interna, lo estamos buscando a través de estas cadenas de valor, de no dejar solos a nuestras pymes y de hecho de colaborar en este encadenamiento con las empresas grandes extranjeras que puedan tener proveeduría mexicana. Ahí te encargamos ya como cosa tuya, si se los quieres decir así a la nueva administración, yo creo que sería muy sano, ¿no? Yo percibo, y lo digo a título personal, yo no sé si Enrique y Víctor coincidan, pero en esta agenda prioritaria de desarrollo interno, de desarrollo nacionalista, como que se coloca en un segundo plano o en un segundo término el crecimiento hacia afuera o el desarrollo de empresas para exportar o cuyo perfil único sea enviar productos y servicios hacia afuera. Y percibo que como que la agenda prioritaria va a ser hacia adentro y lo demás. Pero yo coincido con lo que acabas de decir, es un equilibrio, ¿no? Es decir, también creces adentro si estás exportando, ¿no? También generas empleo, también generas riqueza económica. Tú dijiste, por cada peso que pone el presupuesto se generan 15 o 20 de riqueza si estás trayendo inversión desde fuera. ¿Lo estoy diciendo bien? Es como si en una familia los hijos le venden a los papás a los tíos, pues es importante porque hay movimiento de dinero en esa familia, pero nada mejor que traer dinero de fuera. Que te compren tu agüita de limón, que te compren tus productos. Como cuando ponías en la banqueta, exactamente, así, que te la compre el genera vecino, dinero, pues. Y ese sí es dinero de fuera que se queda aquí en México. Entonces, para mí la parte de comercio exterior es fundamental para atraer, sí, divisas, también la inversión, por supuesto, y la parte del crecimiento en el país es fundamental para que las empresas realmente tengan una raíz más fuerte, una cadena de valor más fuerte que se está dando. ¿Tú percibes esta misma preocupación que yo pongo sobre la mesa en el nuevo equipo, en la nueva administración? Tú entregas el 30 de noviembre y les das la bendición y ojalá y les vaya muy bien. Pero ¿cómo percibes esto? Es decir, ¿dónde tienen puesto el énfasis o dónde tienen estratégicamente colocadas sus prioridades? Yo creo que se complementa muy bien con las prioridades del banco, con el mandato del banco. Yo creo, y en algún momento lo comenté en alguna entrevista, al conocer el mandato del banco, las bondades del banco, la forma de dar crédito del banco, hace un match perfecto con lo que se busca. La situación es que ese mandato es muy complejo. Quienes se han encargado de enterarse del detalle están totalmente de acuerdo que es una herramienta perfecta. Yo creo que hace falta que más gente se entere del funcionamiento. Sí, no ha sido en este sentido un banco que salga en medios todos los días, porque al final de cuentas tenemos un nicho. Claro, es un nicho. Entonces, en ese sentido, los que lo conocen saben de su utilidad, los que están cercanos y conocen de comercio exterior saben de su utilidad. Obviamente hay que multiplicarlo en distintas áreas que no necesariamente tienen el contacto diario con el Bancomext. La gente que se ha acercado a Bancomext del equipo de transición y de quienes habrán de ocupar esas responsabilidades en el futuro, ¿conocen el banco en detalle? Sí.
Perfectamente. Los que se han acercado, puedo decir que es gente muy profesional, que aprecia el banco y que precisamente han dicho necesitamos darle fuerza a el front porque han tenido una operación muy buena y queremos que siga operando de esa forma. ¿Han estado ahí? Sí. Ya han estado ahí. Somos muy competitivos en industria automotriz, en manufacturas, agroalimentos. Para mí sí es novedad esto de que Bancomext financia 1 de cada 5 aviones de las aerolíneas que operan en México, sí, que tiene presencia importante en hoteles, en energías renovables. ¿Cuáles podrían ser otros nuevos negocios donde hay áreas de oportunidad para el banco? Déjame ponerte un área muy interesante que es industrias creativas. En el caso del Exim Bank de Corea, ha financiado las industrias creativas. En el caso del Exim Bank de Tailandia también. En el caso de Corea son películas, son obras de teatro y son otro tipo de cosas que tienen que ver, a fin de cuentas, con la farándula. En el caso de Tailandia ha sido un banco invirtiendo en eso me parece totalmente... Es interesante porque son flujos, a final de cuentas. La industria creativa es negocio. O sea, si ves cómo descontarlos, nosotros tenemos un modelo de descuento, por ejemplo. ¿Qué significa eso de descuento? Que si quieres, te financiamos una serie de televisión, si podemos descontar los flujos de Netflix, Blim o de alguna serie de... Es decir, donde garantizas el retorno de la inversión. ¿Sí? Yo no sé de cine, no, pero sé de un contrato que me está garantizando los flujos de retorno. Entonces, industrias creativas es algo muy interesante y va desde cuestión de arquitectura, va en muchas áreas. ¿Y ya incursionaron ustedes en esto? Ya. Entonces, en película todavía no, pero estamos listos cuando alguien venga, tenemos un modelo muy bueno. Es casi como un anuncio. Oye, tú no sabes cómo padecen los colegas de la industria cinematográfica para ir a buscar financiamiento. Y a veces esto que se llama el Fondo para la Calidad Cinematográfica, pues no alcanza, pues financian 20 o 30 películas al año cuando podría haber el doble de proyectos, ¿no? Nosotros tenemos la posibilidad de muchas, pero eso sí, recuerden, comercio exterior, de exportación. Sí, claro. Entonces, en ese sentido, cumpliendo el mandato, cumpliendo las cosas que tenemos, hay unas posibilidades muy interesantes. Hemos visto también la parte de financiamiento de lo que se llama negocio de restauración, o sea, restaurantes en el exterior. Hemos visto también la parte de financiamiento de parques de diversión en el exterior. Muy interesante. Entonces, son partes de industrias creativas, pero también estamos, por ejemplo, en la parte que les decía de blockchain, estamos buscando y viendo la posibilidad de poder exportar a cualquier parte del mundo a través de estas tecnologías y que la cobranza sea con blockchain, en lugar del costo de una carta de crédito, etcétera, etcétera, mucho más ágil. La parte de arrendamientos, comentaba en algún momento, que también estamos viendo la posibilidad de, importar equipo de arrendamiento, o sea, importar y dar al empresario esquemas de arrendamiento posibles para que sus pagos sean constantes, pequeños, de alguna forma y pueden hacerse del mejor equipo, pero también nosotros como país apoyar a las exportaciones mexicanas de equipo y maquinaria para que también puedan tener condiciones especiales los que importan. Entonces, apoyar lo que se llama una Export Credit Agency, que es apoyar a empresas mexicanas que quieren exportar maquinaria a Nigeria, a Colombia, a Chile. Estamos viendo otros esquemas para poder ampliarnos y poder seguir dejando una huella mayor del país en el mundo. ¿Ya hay actualmente alguna operación con moneda virtual o todavía no entra? Todavía no entramos. Ahorita que estás mencionando esto de la industria del entretenimiento, estoy seguro que Cirque du Soleil, por ejemplo, que hoy es una industria mundial, se financió con créditos bancarios, ¿no? Es decir, abrir en tantos lugares y en tantos países necesariamente tuvo un financiamiento y ha resultado muy exitoso, ¿no? Así es. Podríamos empezar en ese sentido. Tú entregas el 30 de noviembre. ¿Qué recomendaciones le dejas al equipo que sucederá y te sucederá en la dirección del banco? El banco es una institución maravillosa con 80 años que ha sido muy flexible, como comentaba en un principio, financiando quintales de café, pasando por contenedores, llegando a hoteles y energía. En ese sentido, lo importante del banco es que sabemos hacer créditos a la medida y en ese sentido, para nuevas condiciones como pueden ser trenes, como pueden ser obras de tecnología, no de infraestructura, estamos en red compartida, por ejemplo, cosas de alto nivel tecnológico que se necesitan importar equipamientos, nosotros somos muy buenos en cómo hacerlo. En general, el banco es una institución flexible que va más allá del día a día, como decía la parte de fintech, que estamos unos años adelantados, creo yo,
Pero la parte importante viene siendo que tenemos un personal y un talento que se puede adaptar a muchas cosas, porque no es una maquinita que saca créditos, sino es, como decía yo, un sastre que los hace a la medida. A los que vienen, ¿qué les recomiendas? A los que vienen, conocer bien el banco, porque es la verdad, la herramienta más fuerte de política pública para el fomento de comercio exterior, de productividad, de inversión extranjera directa hacia México, de mexicanos hacia el exterior y de cadena de valor. Esos 5 puntos, el banco, no hay ningún otro banco en el sistema, ninguna otra institución financiera cercana que pueda apoyar esos 5 rubros, que si ustedes ven son los 5 fundamentales para el impulso de la economía de México. ¿Y dónde veremos a Francisco González en el futuro? Siempre en algún desayuno con ustedes, los invitaré en donde gusten y siempre habrá sorpresas. ¿Te mantienes en el sector público, Francisco? No. Pasarás a actividades privadas. Correcto. ¿O regresarás al servicio exterior? Siempre hay posibilidades de todo. Prendidas. Se nos va a acabar el tiempo. Les pediría conclusiones, por favor. Pues yo hago votos porque se preserve Bancomext. Creo que ha hecho una labor muy importante y lo que hemos conocido esta noche de todo lo que hace. O sea, hace muchas cosas con poco. La verdad es que tiene mucho mérito. En gran parte ese mérito se debe a la administración de Francisco González y creo que sería muy importante que México mantuviera este banco y que la decisión que tomó el presidente electo de nombrar un director para Nacional Financiera y Bancomext pues responda a un tema de presupuesto, no sé, pero que ojalá se preserve Bancomext y felicidades por la gestión, Francisco. Muchas gracias. Te veo muy optimista, lo cual me da gusto respecto al futuro de Bancomext. Creo que podría ser todavía más relevante para la economía mexicana y ser una palanca que permita apuntalar el mercado interno y seguir con el éxito del crecimiento exportador. Creo que el poder engarzar ambas cosas es justamente la clave para poder tener un país con más posibilidades de éxito. Así es que suerte, Paco. Muchas gracias. Si hacemos una revisión de tú lo mencionabas hace un momento, pero de la historia económica de México los últimos 30 o 35 años, el despunte de esta ventana que se abrió la producción mexicana de ver el mundo y de ver que el mundo era un mercado y que era un potencial cliente, pues esto ha pasado hace relativamente poco tiempo, ¿no? Y parte fundamental para que eso sucediera fue la labor del banco. Yo me sumo a este llamado. Yo creo que el banco tiene un sentido y una función. No sé si sea grande o chico, si esté sobrado o no, pero cumple una función vital. Ya no nos dijiste, pero de estas 40,000 empresas mexicanas, ¿cuántas o cuáles de esas han sido clientes del banco? Supongo que muchas. Más de la mitad de recurrentes. Más de la mitad, o sea, más de 20,000 han pasado por el banco. Algunos han Más sido de en un 20,000, proyecto imagínate. pequeño, otros mayor. Tenemos alrededor de unas 5,000, 3,800 anuales este año concretamente. Y otras que recurren, o sea, fueron clientes el año pasado y se fueron y regresan. Pues más allá de los desayunos, que te agradeceremos la invitación, por supuesto, pero esperemos verte en alguna responsabilidad muy pronto. Bienvenido y muchas gracias, Muy amable. Francisco, mucho éxito. Muchas gracias. Gracias. Sean Quintana, muchas Buenas gracias. Sean Piz, muchas gracias. Buenas Y noches. gracias a usted por la gentileza de su atención. Esto es La Silla Roja, aquí puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias.